Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Buenos días, amados hermanos y hermanas de Misión Internacional Casa de Oración. Los saludo en el nombre de Jesús para compartirles el devocional del día miércoles 14 de julio, correspondiente al libro de Éxodo 39 del 1 al 21. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios. Padre bueno, te alabo y te bendigo y te doy gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús la guía de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a entender esta parte de tu palabra, Señor. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, amados hermanos. Ya estamos por concluir el libro de Éxodo. Y realmente tiene muchas partes que si las leemos de corrido, no las entendemos. Pero Jesucristo nos dijo: escudriñen las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Entonces vamos a encontrar algunos puntos que tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Empezamos leyendo la palabra. Lo voy a leer en el libro, en la versión Dios habla hoy, porque es un poquito más entendible y nos habla acerca de las vestiduras sacerdotales o la ropa de los sacerdotes, ¿ok? Dice así la palabra de Dios: la ropa tejida para el servicio en el santuario se hizo de tela morada, tela de púrpura y tela roja. También se hizo así la ropa especial para Aarón, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Para hacer el efod se usó oro, tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido. Y forjaron a martillo unas placas de oro, las cuales se cortaron en hilos para entretejerlos a manera de bordado, en tela morada, en tela de púrpura, en tela roja y en lino. Y se le pusieron al efod 2 tirantes unidos a sus 2 extremos. El cinturón que iba sobre el efod para sujetarlo estaba hecho de la misma manera, de oro, tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Y las piedras de coralina se colocaron sobre monturas de oro, con los nombres de los hijos de Israel grabados en ellas como un sello. Luego Bezalel las puso sobre los tirantes del efod, para recordar a los hijos de Israel, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. El pectoral estaba hecho también con fino bordado, como el del efod, de oro, tela morada y tela de púrpura, tela roja y lino torcido. Era doble y cuadrado y de 22 centímetros por cada lado. Estaba cubierto con 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera tenía un rubí de crisolito y una esmeralda. La segunda un granate, un zafiro y un jade. La tercera un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta un topacio, una coralina y un jaspe. Las piedras estaban montadas en monturas de oro y tenían 12 por los 12 nombres de los hijos de Israel. Cada una de ellas tenía un grabado en forma de sello, el nombre de una de las 12 tribus. Sobre el pectoral hicieron unas cadenas de oro puro, torcidas como cordones. También hicieron 2 monturas de oro y 2 argollas de oro. Pusieron las argollas de oro en los 2 extremos superiores del pectoral y las cadenas de oro sobre las 2 argollas. Las puntas de las 2 cadenas las pusieron sobre las 2 monturas y las aseguraron sobre los tirantes del efod por su parte delantera. Hicieron también otras 2 argollas de oro y las pusieron en los 2 extremos inferiores del pectoral, sobre la orilla interior que quedaba junto al efod. Hicieron 2 argollas más de oro y las pusieron en la parte delantera de los tirantes del efod, pero por debajo, junto a las costuras,
y un poco arriba del cinturón del efod. Luego unieron las argollas del pectoral a las argollas de efod con un cordón morado, para que el pectoral quedara arriba del cinturón del efod y no se separara del mismo, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Como podemos apreciar, en este capítulo se especifica cómo debería ser la vestidura de los sacerdotes, qué material debería tener, cuáles serían los adornos, qué piedras preciosas se le deben de colocar, cómo se debe fijar a la vestidura del sacerdote, que debería tener cadenas de oro, debería tener 12 piedras preciosas, una por cada tribu. Amén. Entonces vemos que son detalles muy específicos, pero no nos vamos a centrar en ese aspecto en este devocional del día de hoy, sino nos vamos a centrar en primer lugar en el verso 1 y lo vamos a leer atentamente en Reina Valera. Vestiduras sacerdotales de azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para el servicio del santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. En este verso 1, ¿qué encontramos? Miren, hicieron las vestiduras del ministerio para el servicio, ¿no? ¿Qué están hablando? Que las vestiduras que les hicieron a los sacerdotes, ¿cuál era el objetivo de estas vestiduras? Que los sacerdotes sirvan a Dios de día y de noche en el santuario. Amén. Y estas vestiduras que llevaban los sacerdotes, ¿cómo se llamaban? Vestiduras del ministerio para el servicio. Amén. En el libro de Apocalipsis 7, del 13 al 15, vamos a ver qué nos habla acerca de las vestiduras blancas. A ver, vamos a leerlo. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios. Y miren lo que dice, y les sirven de día y de noche en su templo. Amén. En el Apocalipsis hablan de una vestidura especial, ¿no? Que era blanca, y dice emblanquecida con la sangre del Cordero luego de la tribulación. Amén. ¿Y cuál era el objetivo de esas vestiduras? Que sirvan a Dios de día y de noche. Amén. Amados hermanos, no debemos de concentrarnos en la parte externa, en la apariencia, sino debemos de ver algo más acá. ¿Cuál era el objetivo de las vestiduras, tanto de los sacerdotes como de estas personas con vestiduras blancas que nos hablan del Apocalipsis? El objetivo era servir a Dios de día y de noche en el santuario. Amén. Entonces, acá podemos rescatar dos palabras. Una, sacerdocio, y la otra, servicio. Amén. En el libro de Pedro 2, capítulo 2, desde el verso 9 y 10, ¿qué dice? ¿Qué habla acerca del pueblo de Dios? Dice, ¿no? Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, ¿no? Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios.
En otro tiempo no habían alcanzado misericordia. Ahora han alcanzado misericordia. Y un poquito más adelante, en el verso 16 de 1 Pedro capítulo 2 dice: actuar como personas libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Nuevamente, no vemos estas dos palabras: ministerio, servicio. ¿Para qué es el ministerio sacerdotal? Para ostentar un cargo, para decir yo soy el ministro tal, para tener una posición privilegiada. La respuesta es no. El ministerio del sacerdocio, ¿para qué es? Para el servicio a Dios. ¿Amén? Y en el libro de Pedro, el apóstol Pedro, ¿qué dice, no? Ustedes son una nación santa, un linaje escogido, un real sacerdocio. Y han sido adquiridos, ¿para qué? Para que anuncien las virtudes de Dios, para que anuncien la palabra, para que sirvan, para que actúen como siervos de Dios, que actúen como personas libres siendo siervos de Dios. Amén. Nosotros somos libres. Antes éramos esclavos del pecado, pero el Señor nos adquirió, nos hizo una nación santa. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? Servir a Dios. ¿Cómo servimos a Dios? Servimos a Dios anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, anunciando a Jesucristo. Amén. Entonces aquí podemos ver, ¿no? Podemos ver estas partes muy interesantes. Entonces, las vestiduras, si bien es cierto, las vestiduras de los sacerdotes eran espléndidas, ¿no? Tenían piedras preciosas, tenían oro, tenían cadenas de oro, eran de lino fino. Amén. Pero ¿saben qué? Todo esto es la sombra de lo que había de venir. Son sombra, ¿por qué? Porque el verdadero y final sumo sacerdote, ¿quién es? Jesucristo, quien vino a emprender la obra de redención y se puso, ¿qué tipo de vestiduras? ¿Vestiduras de rey? No, Él renunció a sus vestiduras de rey. ¿Qué dice? Él siendo en Filipenses 2, del 6 al 7, ¿qué dice? Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de un siervo y se hizo semejante a los hombres. Nuestro sumo sacerdote se vistió de siervo. Tomó su toallita, tomó su lavatorio, lo puso a los pies de sus discípulos y los lavó. Como el último de los siervos. Amén. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se quitó todas esas vestiduras internas y se puso la vestidura del servicio. Amén. Los verdaderos creyentes, que son una nación santa, ¿cuál va a ser sus vestiduras? Leamos en el libro de Apocalipsis 19:8. Dice: gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Entre paréntesis, el lino fino representa las acciones justas de los santos. Nosotros somos el pueblo adquirido por Dios,
Somos esa nación santa que participará en las bodas del Cordero como la novia y que tiene un vestido resplandeciente, blanco, de lino fino. ¿Y qué representa ese vestido? Las acciones justas de los santos. Amén. Si bien es cierto, estamos aún en este mundo y no somos perfectos, pero vamos perfeccionándonos, vamos lavando nuestras vestiduras con la sangre del Cordero, con la sangre de Jesucristo, con la sangre del sumo y único sacerdote. Limpiemos nuestras vestiduras, porque aquel que no esté correctamente vestido no entrará. Amados hermanos, imitemos a nuestro sumo sacerdote, a nuestro Señor Jesucristo, que no ostentó un cargo, al contrario, se hizo siervo. Sirvamos con lo que podamos. Aquel que sabe cantar, que cante. Aquel que sabe enseñar, que enseñe. Aquel que tiene un talento, un don especial que el Señor le dio, que lo use para el servicio. Somos una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, mi Rey, porque tú nos adquiriste, Señor, por medio de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Te pertenecemos, Señor. Somos esa nación santa, esa nación, ese real sacerdocio, Señor, este pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de Jesucristo. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder andar conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir con las acciones justas de los santos, para que no tengamos ninguna mancha, ningún reproche, Señor. Perdónanos y límpianos las cosas que hemos fallado, Señor, que hemos pecado, Señor. Perdónanos también como nación Perú, Señor, por las cosas que hemos hecho y no han sido de tu agrado, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A Jesús seguiré.